aquí. Les vamos a empezar esta nueva caminada. Excelente, preparando el tema. Excelente todo lo que uno aprende. Eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando preparamos para enseñar, es cuando uno más aprende. Yo he visto predicar a Carlita, a Katy. Genial, genial cómo lo hacen, de verdad. Me falta ver a Yolita y a Rolando. Vamos a ver cómo estamos en las prácticas, ¿no? Porque ya tengo el listado de cada uno de ustedes y no nos vamos a quedar, vamos a seguir adelante de la obra práctica. Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar en oración y yo creo que ahí de pronto ya se va a conectar Luis. Padre, te damos gracias por este nuevo tema, Padre Celestial, que empezamos en este quinto semestre. Gracias, amado Dios. Sabemos, Señor, que la exigencia va a ser más alta, Padre, porque tú nos enseñas en tu palabra, Padre, que todo lo hagamos para ti, con excelencia y en orden. Gracias, amado Dios, dispone nuestro corazón, Padre Celestial. Permite que si de pronto estamos un poco cansados por la rutina del día, del trabajo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dispone un corazón, Padre, tranquilo, descansado, Padre. Quita, por favor, toda carga que pueda haber en nuestros hombros, Padre Celestial. Te pido que nuestros sentidos espirituales estén atentos, Padre, a lo que hoy tú nos quieres enseñar. Gracias, amado Dios. Y te damos la bienvenida a ti, Padre, que eres el invitado especial, Señor, porque eres tú el que va a dirigir, Señor, esta clase, tanto para que me des sabiduría, Señor, para cada frase, cada palabra, cada enseñanza, como también corazones dispuestos, Señor, a cada uno de mis estudiantes, Padre. Gracias, amado Dios, por esta linda oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a empezar nuestro tema de soteriología, que es lo mismo que doctrina de la salvación. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Voy a ampliar. Perfecto. Entonces, de acuerdo a nuestro material que enviamos en Classroom, tenemos 4 competencias y esas competencias son, por favor, le voy a pedir, leamos Rolando la 1, Carlita la 2, 3 Katy y la otra Yolita, ¿listo? La última Yolita. Ya. Dice, doctrina de la salvación, competencias. Identificar de manera clara cada uno de los conceptos estudiados acerca de la obra de Cristo y todo su ministerio. ¿Mm? 2. Aplicar dichos conceptos para su crecimiento espiritual y personal por el valor de la obra de Cristo a favor de su vida. 3. Hacer uso en su lenguaje y diario vivir los conceptos y el valor, tanto de la obra de Cristo en la cruz como el modelo de Cristo en todo el tiempo de su ministerio. 4. Compartir, enseñar estos conceptos a nuevos discípulos e integrantes de las células ministeriales, después de que hayan sido interiorizados de manera clara. Muy bien. Entonces, son las competencias que vamos a poder desarrollar al final de este tema. La introducción. Carlita, por favor, podemos leer la introducción. Introducción. La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación.
Descubriremos su significado, las consecuencias del pecado y cómo la gracia de Dios nos redime. El término soteriología proviene del griego soterios, salvación, y logos, tratado o discusión. En el cristianismo, la doctrina de la salvación se centra en la persona y obra de Jesucristo y cómo se hace posible la salvación espiritual en Él solo por fe. Ujú. Entonces, tengo entendido que en el primer semestre también vieron soteriología, solo que fue de pronto como las bases de la soteriología. Y también entendida como la doctrina de la salvación. La soteriología básicamente nos va a enseñar por qué la importancia de la salvación, cómo nosotros debemos entenderla, interiorizarla y también explicarla de una forma muy sencilla a otras personas, aún escuchando de pronto conceptos en los cuales no están de acuerdo. Y en esta materia es donde vamos a tener argumentos sobre cómo explicarlo a otros, no para discutir, no para entrar en contienda, sino para tener unas bases firmes y que tengamos unas convicciones bien arraigadas sobre la soteriología. Listo. Inicialmente, veamos cuál es la importancia de estudiar la doctrina de la salvación. ¿Por qué es importante para nosotros como creyentes, para nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué es importante saber sobre la salvación? Por favor, Yolandita, ¿me puede leer el número 1? Le permite al creyente conocer lo que significó el sacrificio de la cruz solo por amor al hombre, ofrecido por el Padre a través de su Hijo Jesucristo. El 2 también, por favor, Yolanda. Comprender la dimensión de amor del Señor que solo se logra en la manera que se dé en la vida de cada uno de sus hijos. Práctica y revelacionalmente. Repito. No, es que no sé qué pasó aquí. Y me apareció un cuadro ahí. No sé. Listo. Ahora, por favor, Yolanda, ¿me ayuda a leer el número 3? Para los pecadores, esta doctrina toca su orgullo. Nada depende de ellos ni se logra por su fuerza. Efesios 2, del 8 al 9. Para los creyentes, el valor inmenso que tiene el regalo de la salvación no se puede comparar, ya que fue por plena gracia. No hicimos nada. Romanos 6, 23. Recordamos que dice Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia, Dice, no. ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Exacto. ¿Qué versión es esa, Carlita? Es la TLA. Ujú. Sí, la Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no por obra, sino por fe, porque no somos salvos por obra. Y Romanos 6:23, por favor. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ujú. Exacto, es por plena gracia. Nosotros no hicimos nada para recibir la salvación. Veamos los dos últimos puntos. El número 4. Carlita, por favor, ¿me puede ayudar? Acá. Si el primer paso es dado, todo el resto puede ser llevado a cabo con facilidad.
viendo que el hombre es incapaz tanto de creer como de obedecer, y que no tiene ningún poder para venir a Cristo, como tampoco lo tiene para ir al cielo sin Cristo. El poder le debe ser dado por... Algo me tapó las últimas letras. Sí, estaba Poder, timbrando, Diofre. el poder debe ser dado por el Espíritu. Romanos 10, 9, 13. Ujú. Veamos, Romanos 10, por favor. 9, 13 dice: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconocen como su Dios. Ujú. Muy bien. Saben que otra vez me apareció ese cuadro y me da cosa que se vuelva a cerrar todo. Yo voy a seguir y no voy a mover nada. Eh, a ver, y no me deja ver la pantalla. Si lo cierro, no sé qué pasa. Nosotros tampoco vemos se ve el cuadro. Ciérrele, no hay problema. Lo cierro. Es Sí. que no vemos las diapositivas. Si ustedes ven lo que aparece ahí. Solo le Solo el vemos cuadro negro. oscuro, un cuadro negro, pero no se ve nada más. Ahí está, me está diciendo que si cierro todo, que si quiero salir y doy cancelar, le voy a dar OK aquí, pero me da cosa que otra vez nos salgamos. Usted está asignado porque usted está... que estoy en otra división, Dios mío, no sé qué es lo que está pasando. Es que esta es la sala de Ibarra, no sé qué pasa. Pero no ven ustedes, ¿cierto? No, no se ve. Lo que dice no. Ujú. El Eh, cuadro. Aquí dice, a ver si alguno de ustedes me puede ayudar, dice, usted está usando, es que tengo el computador en inglés, usted está usando una iniciación fuera, dice, porque usted está siendo asignado a otro computador. No sé por qué dice eso. Y Diofre me estaba llamando que sí, ¿por qué no he iniciado la clase? Yo no sé por qué. Y aquí si le doy OK, nos saca. Y si le doy compartir, ustedes no ven la diapositiva. No voy a compartir. Bueno, después de este impasse tecnológico, seguimos aquí. Estábamos aquí. Y aquí. Listo. Leímos los dos primeros, ¿no? Y básicamente en estos dos primeros puntos de importancia que debemos tener en cuenta como hijos de Dios, aquí resalté con otro color, sacrificio de la cruz solo por amor. Y en el número 2 también hace énfasis en la dimensión de amor del Señor, que solo se logra en la manera que se dé en la vida de cada uno de sus hijos. En estos dos puntos quiero que veamos el siguiente video, que a pesar de que es corto, contiene todo lo que estos dos puntos enfatizan respecto del gran amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Y esa es una de las importancias, de los puntos importantes que debemos tener en cuenta como hijos de Dios. Me dicen, por favor, si escuchan. ¿Por qué murió Jesús? ¿Tiene sonido? Por lo general, la gente sabe que Jesús murió,
Y casi de manera automática la respuesta a esta pregunta es: Jesús murió por nuestros pecados. Y sí, es verdad, pero este acontecimiento que partió la historia en dos, Se oye entrecortado. Jesús Estoy entrecortado. sufrió una muerte por crucifixión, el cual era un método empleado por los... A nosotros sí nos dio bien. ¿Sí? Sí, se oye bien. Ay, perdón. Bueno, voy a seguir. Buenas noches, Luis, ¿cómo está? Buenas noches, Magnolia. Gusto saludarle. Bueno, ¿Por qué murió Jesús? Por lo general, la gente sabe que Jesús murió, y casi de manera automática la respuesta a esta pregunta es: Jesús murió por nuestros pecados. Y sí, es verdad, pero este acontecimiento que partió la historia en dos tiene mucho más que contarnos. Jesús sufrió una muerte por crucifixión, el cual era un método empleado por los romanos que consistía básicamente en clavar al sujeto y dejarlo allí hasta que muriera. Es decir, que Jesús no era ni el primero ni el último en caer en este método de tortura. Entonces, ¿qué hace de la muerte de Jesús diferente a la de los demás? Lo primero es que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, y lo segundo que podemos hablar al respecto es que Él era el único que reunía las condiciones perfectas para salvarnos. La Biblia dice en Hebreos 7:26: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero, ¿por qué lo hizo? Primero, lo hizo por amor. Debido a que no hay una muestra más clara de lo que el Padre siente por nosotros, como lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Segundo, lo hizo porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, debido a que nuestro pecado tiene consecuencias letales, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Tercero, lo hizo porque Él es el único y suficiente para hacerlo. ¿Y cuál fue el precio de todo esto? Lo que tuvo que pagar Jesús se traduce a los padecimientos físicos, a tal punto que dio hasta la última gota de su sangre preciosa, ya que no hay ni habrá nada en este mundo que pueda pagar la salvación de una vida. Así como dice el Salmo 49, del 7 al 8. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios el rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. También tuvo que soportar sobre él la ira del Padre que debió caer sobre nosotros por nuestros pecados, y la separación de Dios, o mejor conocida como la muerte espiritual. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué nos salvó? Nos salvó de la condenación, debido a que Dios es santo y justo. No puede permitir que el pecado quede impune. Nos salvó de los poderes de las tinieblas. Mejor dicho, hubo una transferencia de reinos. Pasamos de las tinieblas a su luz. Nos salvó de la maldición de la ley que nos condenaba, haciéndose a sí mismo maldición. Y lo más importante, no es que Jesús haya muerto en la cruz, sino que el tercer día resucitó, asegurándonos el perdón y la vida eterna, como lo aclara 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora ya sabes por qué Jesús... perfecto. Este corto video resume los dos primeros puntos que estábamos viendo, que son el sacrificio de la cruz solo por amor, y también la dimensión de amor del Señor, como solo se logra en la manera que se dé en la vida de cada uno de sus hijos. Y estos dos primeros puntos, que son unos de los puntos que debemos tener en cuenta de importancia como hijos de Dios, está resumido en 1 de Juan 4:19, que dice:
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Veamos el tercer punto de importancia que debemos tener como hijos de Dios. Luis, por favor, nos ayuda a leer este número 3. Buenas noches. Número 3. El resultado de ese amor y su entrega voluntaria produce en el creyente un alto sentido de agradecimiento y consagración a Dios. Primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien. En este número 3, para concientizarnos de la importancia de gratitud que debemos tener por lo que Jesús hizo en la cruz, planeado por Dios hacia nosotros, quiero leerles lo siguiente. Esto lo tomé de este librito, no sé si se alcanza a ver, se llama ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? Gratitud, y es de Nancy Lane. Y dice así, dice, tú que me has dado tanto, dame una cosa más, un corazón agradecido, no agradecido al ritmo de mis deseos, como si tus bendiciones se escatimaran en ciertos días, sino un corazón que te alabe con cada latido. Esto lo escribió George Herbert. Recuerdo cuando leía esta parte y que dice, un corazón que te alabe con cada latido. Recuerdo que en alguna oportunidad leí que cada latido de nuestro corazón es la respiración de Dios, porque fuimos hechos a imagen de Él. Entonces, cuando late nuestro corazón, es la respiración de Dios. Y quiero desafiarlos a una semana de gratitud, pero una semana de gratitud pensando en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos dar al menos un poquito de gratitud respecto de ese sacrificio? Y recordemos lo que decía el último versículo que leímos también. Entonces, la semana de gratitud va así. Dice, práctica personal. La gratitud debe ser un estilo de vida, pero en nuestra realidad diaria es fácil caer en la insatisfacción, la queja, la protesta, la crítica o incluso en la amargura, las cuales van tomando el lugar de la actitud de gratitud. Si cultivamos un corazón agradecido, nuestras palabras demostrarán lo mismo. Sin embargo, esta costumbre podría requerir alguna práctica. Podríamos empezar la costumbre separando una semana para dedicarnos a expresar nuestro agradecimiento. A continuación, encontrarás algunas sugerencias prácticas. Si lo desea, puede incluir a toda la familia en este proyecto durante esta semana. Y el primer día, yo les voy a poner, digamos, esto en una tarea ahora al final. Y el primer día dice así, solo para que lo tengan en cuenta. Y luego lo leen en Classroom y lo desempeñan y lo responden. Dice el primer día, aunque aquí es día a día, vamos a hacerlo cada semana. ¿Listo? Para que no sea tan difícil. ¿Listo? Bueno, entonces el primer día dice así. Cada capítulo de la epístola de los Colosenses hace referencia a la gratitud al menos una vez.
Lea los siguientes versículos y anote el pensamiento que más le impresione. Y ahí están los versículos de Colosenses. Esto yo lo voy a escribir ahora al final de nuestra clase en la tarea en Classroom para que ustedes la consulten y lo puedan hacer. ¿Listo? Los días que siguen son más desafiadores y también son más prácticos. Por eso fue que me gustó esta parte. Entonces vamos a continuar. Voy a volver a compartir pantalla. Listo, ya, esto ya lo hicimos. Ahora veamos cuál es el sustento doctrinal. El sustento doctrinal, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Sobre la doctrina de la salvación, la soteriología. Katy, por favor, ¿me puede ayudar a leer el número 1? Número 1. La obra entera por la cual los hombres son salvados de su estado natural de pecado y de ruina y son transportados al reino de Dios y hechos herederos de la felicidad eterna es de Dios y únicamente de Juan 3:16. Recordamos que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, exacto. Y aquí enfatizan en que este plan, bueno, estoy de pronto adelantándome un poco porque el sustento doctrinal son 5 puntos y al final de estos 5 puntos vamos a sacar 3 conclusiones principales. Entonces, bueno, ese sería el primer punto. Rolando, por favor, ¿me puede ayudar a leer el número 2? Dice, es de Jehová en su planeación, así es de Jehová en su ejecución. Nadie ha ayudado a proporcionar la salvación. Dios la ha hecho todo él mismo. Muy bien. Hechos 17, del 24 al 25. No sé si aquí va. Aquí está, dice. ¿Están viendo mi pantalla? No, se oscureció. Bueno, aquí fui a la Biblia para poder leer acá. Dice, Hechos 17, 24 al 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Voy a ir otra vez acá. Listo. Ahora, por favor, Yolanda, ¿me ayuda a leer el número 3? Para los pecadores, esta doctrina toca su orgullo. Nada depende de ellos ni se logra por su fuerza. Efesios 2, del 8 al 9. Para los creyentes, el valor inmenso que tiene el regalo de la salvación no se puede comparar, ya que fue por plena gracia. No hicimos nada. Romanos 6:23. Recordamos que dice Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Exacto. ¿Qué versión es esa, Carlita? Es la TLA. Sí, la Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no por obra, sino por fe, porque no somos salvos por obra. Y Romanos 6:23, por favor. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte.
pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Exacto, es por plena gracia. Nosotros no hicimos nada para recibir la salvación. Veamos los dos últimos puntos. El número 4. Carlita, por favor, ¿me puede ayudar? Acá. Si el primer paso es dado, todo el resto puede ser llevado a cabo con facilidad, viendo que el hombre es incapaz tanto de creer como de obedecer y que no tiene ningún poder para venir a Cristo como tampoco lo tiene para ir al cielo sin Cristo. El poder le debe ser dado por... Algo me tapó las últimas letras. Sí, estaba timbrando, Diofre. El poder debe ser dado por el Espíritu. Romanos 10, 9, 13. Romanos 10. Por favor. 9, 13 dice: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconocen como su Dios. Muy bien. Saben que otra vez me apareció ese cuadro y me da cosa que se vuelva a cerrar todo. Yo voy a seguir y no voy a mover nada. A ver, y no me deja ver la pantalla. Si lo cierro, no sé qué pasa. Nosotros tampoco vemos se ve el cuadro. Ciérrele, no hay problema. Lo cierro. Es Sí. que no vemos las diapositivas. Si ustedes ven lo que aparece ahí. Solo le vemos cuadro oscuro, un cuadro negro, pero no se ve nada más. Ahí me está diciendo que sí, que si cierro todo, que si quiero salir y doy cancelar, le voy a dar OK aquí, pero me da cosa que otra vez nos salgamos. Usted está asignado porque usted está... que estoy en otra división, Dios mío, no sé qué es lo que está pasando. Es que esta es la sala de Ibarra, no sé qué pasa. Pero no ven ustedes, ¿cierto? No, no se ve. Lo que dice no. Aquí dice, a ver si alguno de ustedes me puede ayudar, dice, usted está usando, es que tengo el computador en inglés, usted está usando una iniciación fuera, dice, porque usted está siendo asignado a otro computador. No sé por qué dice eso. Y Diofre me estaba llamando que sí, ¿por qué no he iniciado la clase? Yo no sé por qué. Y aquí si le doy OK, nos saca. Y si le doy compartir, ustedes no ven la diapositiva. No voy a compartir. Listo. A ver, voy a intentar compartir. Listo, entonces. Sí se ve. Listo, sí. Entonces, el primer paso al cual se refiere en este número 4, el punto 4, respecto del sustento doctrinal, el primer paso es que la persona reciba a Cristo en su corazón. Y eso lo vamos a ver más a fondo, más adelante. ¿Listo? Sí. Amor, perdón, un segundito. Amor, la primera vez me sacó y tuve que volver a ingresar a la sala y ahora me está queriendo sacar otra vez, no sé por qué. Dile eso a Dios. Perdón. Entonces, el primer paso es que la persona reciba a Cristo en su corazón.
Y luego dice aquí, todo el resto puede ser llevado a cabo con facilidad, viendo que el hombre es incapaz tanto de creer como de obedecer, y que no tiene ningún poder para venir a Cristo, como tampoco lo tiene para ir al cielo sin Cristo. Es decir, que todo fue planeado por Dios. Y después de que terminemos el punto 5, vamos a ver 3 énfasis que debemos tener en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón, y siempre ese va a ser el sustento doctrinal respecto de la doctrina de la salvación. ¿Quién me falta por leer? Yolita, ¿me lee el número 5? El gran número de los que son salvos son precisamente las personas que parecían tener la menor probabilidad de ser salvados, mientras que un gran número de los que perecen fueron una vez las personas que nosotros hubiéramos esperado ver en el cielo. Si la disposición natural tuviese algo que ver con ello, pues realmente la salvación es de Jehová. Y Jonás es, 2:9. y justamente eso es lo que dice en Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. ¿Saben por qué dice esta última parte? Que de pronto hay personas que nosotros vemos, de pronto por publicidad o por televisión, que han cometido muchísimos pecados y probablemente por los conocimientos que tenemos, pensamos, uy, no, esa persona no va a estar en el cielo. Pero recordemos que lo importante aquí es que la persona se arrepienta, reciba a Cristo en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Así entonces, si hay una persona que de pronto, no sé, conocemos o distinguimos y que pareciera, uy, no, esa persona no es hija de Dios. Pero a la última, en lo último de su vida, ella recibe a Cristo en su corazón, confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, va a estar en el cielo, porque se arrepintió y pidió perdón. ¿Mm? Eso es. Saben 3 cosas aquí, 3 cosas para tener en cuenta. La primera es que, estoy buscando aquí algunas notas que dice, el plan de salvación de Dios fue creado, ya lo hemos visto en este sustento doctrinal, todo fue planeado por Él. Nadie le ayudó. Y leía una parte del material que nosotros tenemos en Classroom. Hay media página solamente de esta parte, pero al ver un video respecto de esto, ahí dice que si Dios le hubiese preguntado a los ángeles, si le hubiese preguntado, ¿qué les parece este plan? ¿O cómo sería el plan de la salvación? Ellos no hubiesen podido responder, se hubieran quedado solamente pensando. El plan de salvación, en primer lugar, el plan de salvación fue direccionado y ejecutado por Dios. Nadie le ayudó, ninguna persona le ayudó. Y otra cosa que debemos tener en cuenta de esto dentro de este primer punto es que aparte de que él lo ejecutó, él también sabía que el hombre se iba a caer, o sea, que iba a desobedecer las instrucciones que él le iba a dar. Y otra cosa que también es muy importante para que la tengamos en nuestro corazón y también lo enseñemos, es que escuchen, el plan de salvación existió y estaba en la mente de Dios antes de la creación. Es bien, bien importante esta parte. Así entonces, Dios concibió el plan y lo ejecutó. El banquete de la misericordia es servido por
un único anfitrión, que es Dios. Jehová Padre, Hijo y Espíritu Santo lo ha provisto todo. Él tenía todo planeado. Hasta aquí, todo esto, o sea, es de pronto, como dicen, bueno, sí, es un recuerdo, o sea, ya ustedes seguramente lo sabían. Hoy estoy recordando sencillamente esto. Pero nos vamos a encontrar con personas que de pronto no creen esto. Nos vamos a encontrar con respuestas, yo no creo que Dios haya hecho todo ese plan, o no creo que Él lo haya ejecutado. El hombre no puede preservarse espiritualmente solo. Este es el segundo punto. Si aquellas personas dicen, yo no creo que Dios haya hecho ese plan, no creo que haya existido antes de la creación. Recordemos que con nuestras convicciones espirituales, el hombre no puede preservarse espiritualmente solo. Necesita de la ayuda espiritual, de la ayuda y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si no fuese por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y otra cosa, siempre y cuando le demos la posición que se merece en nuestra vida, no podríamos avanzar, no podríamos hacerlo solos. Recibimos la gracia suficiente para cada día. A veces hay personas que se anticipan en las situaciones difíciles. Es de cada día. Así como usted se alimenta espiritualmente y físicamente, asimismo también la comunión con Dios depende de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a conocerle, a entenderle a Dios? Recordemos que Dios nos dice que nos gloriemos de conocerle y de entenderle. Entonces, no podemos hacerlo solos. Y ese alimento espiritual lo adquirimos a través de la palabra. Porque si no nos alimentamos espiritualmente, entonces vamos a estar raquíticos, enfermos espiritualmente. No podemos estar atentos a la voz de Dios. Entonces, el número 2 de reflexión de esta parte es que no podemos preservar nuestra condición espiritual solos. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para ayudarnos. Somos privilegiados de haberse sido elegidos entre miles de millones de personas para ser instrumentos en las manos de Dios. Y debemos tener un corazón y una mente de discernimiento, porque no todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón están siendo obedientes a Dios en lo que Él nos enseña en su palabra. Y aquí quiero contarles una historia que es real. Es real. No sé hace cuántos años, pero un compañero nuestro de ministerio en otra entidad cristiana que nosotros trabajamos, él estaba dirigiendo una iglesia y era una iglesia grande en Colombia. Y resulta que había milagros en la iglesia, las personas se sanaban, todo, o sea, normal. Pero llegó el día en que él apareció muerto y muerto de una forma que, que nosotros realmente no teníamos explicación. No teníamos explicación porque fue una forma en la que los que conocen de esto dicen que según la forma como él murió, que era
desastrosa era para que él era un, ¿cómo se dice? Un homosexual, pero era un pastor, tenía ministerio de jóvenes, de familias. Entonces, solo estoy contando esto para que tengamos en cuenta que no todos los que están haciendo la obra y que usted ve, ay, sí, hay milagros. Recordemos que Satanás conoce punto por punto la Biblia. Y así en ese pecado, él también hacía milagros y ministraba. Entonces, él estaba en su pecado y luchando con esa situación. Murió. ¿A dónde fue él? Sí, murió en esa condición. Estamos hablando de la doctrina de la salvación. ¿A dónde fue él? Al cielo. No, Si recibió en el corazón, Si sí, recibió en el corazón. sí. Y si Pero si no recibió en el corazón, no, eso solo sabe él y Dios. O sea, puede ser que en el último segundo de su vida se arrepintió de todos sus pecados, no sabemos. Puede ser que en el último segundo, porque al ladrón malo, siendo todo lo que haya hecho, asesino, violador, ladrón, no sé qué tantas cosas, pero si se arrepintió y está cerca de Jesús, aunque sea en el último segundo de su vida, esa alma se salvó. No se sabe. muchas gracias, Luis, por esa explicación. De verdad. Porque en el momento en que pasó esto, todos nosotros estábamos muy mal. Y saben que nos lleva a pensar también esta historia. ¿Por qué ninguno de los otros, como compañeros de ellos, aunque él estaba en otra ciudad, nosotros estábamos en Bogotá, pero él estaba en otra ciudad? ¿Por qué no nos dimos cuenta de eso? Nos faltó discernimiento espiritual. Aunque las personas no fueron afectadas directamente porque habían milagros y todo, pero la forma como murió él fue por la cual se sacó a la luz ese pecado. Y es eso, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe si él está en el cielo, como puede ser que se arrepintió a última hora y pidió perdón por ese pecado, porque mire todo el ministerio que él hizo. Tenía una iglesia grande. Y aquí, valga la redundancia o la oportunidad para recordarnos también dentro de la doctrina de salvación, siendo instrumentos en las manos de Dios. ¿Con quién más vamos a llegar al cielo? ¿Vas a llegar solito? ¿O ya tienes una generación a la cual estás enseñando? Yo Solo tengo para una pena. duda, pastora. Diga. Si el pastor que tenía la iglesia grande recibió al Señor Jesucristo en su corazón, en su juventud, digo usted, ¿no se supone que él tenía que ya enderezar su camino? Pero no lo hizo. Por eso es que hablamos de que si en último momento se arrepintió. Y esto, muy importante, su pregunta, Yolita, porque saben, las personas que estamos al lado de otras personas cristianas, vemos cómo su vida es transformada, porque empiezan a haber cambios en su vida. Pero también puede ser que dentro de esa vida que tiene, puede ser que esté luchando con un pecado. Y ahí es cuando esa persona, por su convicción propia, debe pedir ayuda. Estoy en esta situación. ¿Quién me puede ayudar? Y eso es lo que hace la diferencia.
porque para eso somos instrumento en las manos de Dios. ¿Mm? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y como último punto para reflexión, dice, la perfección final de la salvación es de Jehová. Los santos de la tierra serán santos en la luz. Nunca más nos cubrirán las aflicciones. El pecado desaparecerá, la corrupción será eliminada y todo será por gracia. Lo que fue iniciado en la tierra terminará en el cielo y entraremos al cielo cantando. La gracia es un océano desprovisto de costas. La salvación es de Dios. Lo opuesto a esta verdad es que la condenación es del hombre. Recuerda, si eres salvo únicamente por Dios. Y si eres condenado, es por ti mismo. Cada uno de nosotros. Por eso debemos tener en cuenta que tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos, porque no somos esclavos. Dios nos ha dado libre albedrío. Y es Él el que nos ayuda a través del poder del Espíritu Santo, pero nosotros somos los que decidimos. Le damos el lugar que le corresponde en nuestra vida a Cristo desde el momento en que lo recibimos, o lo dejamos de lado y hacemos lo que queremos. Por eso la condenación es del hombre mismo y la salvación no la da Dios. Y esas oportunidades no las da Dios. Vamos a ver si puedo continuar acá. Y listo, esas son las 3 reflexiones sobre el sustento bíblico. Ahora veamos cuáles son los resultados de la salvación. Aquí yo no puedo mirar la hora. Por favor, cuando sean las 8:10, 8:09 me dicen, por favor. Y no tengo mi celular acá. Dice, los resultados de la salvación. Voy a pedir, por favor, que leamos estos versículos, por favor, vamos buscándolo. En el número 1, por favor, Rolando, Juan 8:31 al 36. En el número 2, por favor, Luis, Hechos 10:43. Número 3, Carlita, Romanos 4:21 al 25. Número 4, Katy, por favor. Romanos 5, del 10 al 11. Número 5, Colosenses 1:13, Yolandita. Y el número 6, repetimos, Carlita, ya le dije, ¿cierto? Le dije Romanos 4:21 al 25, ¿cierto? Sí. Por favor, también leemos, como tenemos ahí Romanos, leemos también Romanos 15:7. Ya, está bien. Estos dos, Carlita, Romanos 4:21 al 25 y también 15 al 7, versículo 7. Y Katy, por favor, me ayuda con este último, además del que ya le dije. Segunda de Corintios 5, 16 al 17. Seguramente este último también lo recordamos muy bien. Ahora, vamos a leer cada punto y nos enfocamos en lo que dice el versículo, porque estos son los resultados de la salvación. Vamos a alcanzar a ver hoy solamente literal la que dice, a través de su Hijo Jesucristo, Dios hizo estas 6 cosas que son los resultados de la salvación. Entonces, el número 1 dice, nos redimió de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice Juan 8:31 al 36, por favor? Dice,
La verdad los hará libres. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué, ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia, y si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, Mira quién. serán libres de verdad. Ujú. Entonces, aquí está hablando es de la esclavitud del pecado, porque recordemos, cuando estamos, Esclavo. es En libertad. diferente estar esclavo del pecado, o sea, que el pecado te tiene acorralado y no puedes salir de ese pecado. Y aquí está hablando es que Dios es el que nos da la libertad. Es diferente a que estemos esclavos del pecado a estar luchando con un hábito del cual tú quieres salir. Por lo tanto, le estás dando la posición al Espíritu Santo y es quien te indica y quien empieza a hacer transformaciones en tu vida. En el número 2 dice, nos perdonó el castigo merecido por el pecado. Por favor, Luis, ¿qué dice Hechos 10:43? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de los pecados por su nombre. Exacto. Aquí el enfoque es que si creen, si creemos, creo que más adelante lo vamos a ver un poco más profundo, pero es que si creen y declaran con su boca, realmente lo recibieron y creen y lo están declarando con su boca que Jesús es el Señor, porque si no lo hacen, si las personas que no declaran que Jesús es el Señor y es el Hijo de Dios, entonces no son hijos de Dios, porque no están creyendo en la palabra. El número aquí, seguramente ya les hice un comentario antes, que por ejemplo en Brasil creen en Dios, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, imagínense eso, ¿cómo empezamos a discipular a alguien que no cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tocaba empezar a hacer un periodo de liberación. Así es, porque es Jesucristo, es el centro. Dios envió a su Hijo y a través de él fue que se generó la salvación. El número 3, por favor. Dice, nos justificó delante de él al perdonar nuestra culpa y declararnos justos. ¿Qué dice Romanos, Carlita, del 21 al 25? Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos en él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Ujú. Esto es básicamente la expiación, lo que pasó, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para librarnos de la culpa que nosotros merecíamos. El número 4 dice, nos reconcilió consigo mismo, restaurando la relación que había sido rota por el pecado. ¿Qué dice Romanos 5 del 10 al 11? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Exacto. La reconciliación, siendo aún pecadores, Él murió. Dios, en su plan que fue ejecutado por Jesucristo, Dios planeó a través de Jesucristo que Jesús muriera para que seamos limpios de ese pecado. Y es así como restableció esa comunión. El número 5 nos trasladó del reino de las tinieblas de Satanás al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Ujú. Es claro, porque estábamos en pecado y nos llevó de la oscuridad del pecado, de esa esclavitud, a la luz admirable que es el reino de Cristo. Y el número 6 dice, nos recibió en Cristo tal y como somos. ¿Qué dice Romanos 15:7, Carlita? Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son. Así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Exacto. ¿Saben? Si tenemos si le damos la posición a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, si está siempre en el centro de nuestra vida, pasa esto, dice, nos recibió en Cristo tal y como somos, como éramos, pecadores, y Él nos limpió. Asimismo, Dios nos enseña en su palabra que debemos imitar a Dios, imitarle. Entonces, así como Él nos aceptó tal y como somos, cuando nosotros vemos a otras personas, les animo siempre, por favor, ver a las otras personas como Dios las ve. Veamos lo bueno de ellas. Si es poco o mucho, veamos siempre lo bueno. No veas lo que hizo mal, no veas lo que dijo mal. No, imitemos a Dios. Él nos aceptó como éramos. Veamos a las personas y veamos lo bueno de ellas. Que el último punto nos hizo nuevas criaturas espirituales en Cristo. Katy, por favor, 2 Corintios 5 del 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Exacto. Somos nuevas criaturas. Todo quedó en el pasado. Imagínense si Dios, siendo Dios, se olvida de nuestros pecados, ¿por qué nosotros vamos a estar recordándolos? ¿Por qué de pronto nos laceramos con cosas del pasado? Él ya los olvidó. Aceptemos su perdón y aceptemos que somos nuevas criaturas. Esto suele pasar mucho de pronto con personas que han sufrido maltrato o que han sufrido de pronto, o niños inocentes, han sufrido abusos. No se pueden olvidar de eso, pero para eso está la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo, para ayudarles a olvidar y ponerse en esa posición de que son nuevas criaturas. Me pasé, son las 8:12, ya dejé de compartir y ya puedo mirar. Vamos a dejar acá y vamos a orar para terminar. Por favor, Rolando, ¿podemos orar para terminar? Muchas gracias por venir, por estar acá, por conectarse, y nos vemos el próximo viernes. Y ahora les dejo la tarea, ¿listo? Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por esta noche, por este nuevo inicio, Señor, de este proceso, Señor, y este caminar contigo. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que
obras en nuestras vidas, nos das esa transformación que necesitamos y cada día aprendemos más de tu palabra, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros compañeros en este caminar, Señor. Te pedimos por la vida de cada uno de los pastores, los profesores que nos dan las materias, Señor. Bajo tu mano nos quedamos, Señor, contigo en el resto de la noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Perdón que les quité 3 minutos de su descanso. A las 8:20 podemos seguir con la otra materia con mi esposito. ¿Listo? Entonces, Dios les bendiga. Gracias. Un abrazo. Bendiciones. Chao. Gracias. Con todo gusto.